Y queremos iniciar esta enseñanza, esta predicación, para animarle a seguir en el propósito en el cual Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Sabemos que en nuestro caminar pasamos pruebas, pasamos luchas, pasamos tantas cosas, pero la Biblia también nos recuerda que cuando estamos pasando ciertas situaciones, no estamos solos. El que te llamó está contigo, Cristo está contigo. Recuerde cuando los 3 jóvenes hebreos fueron retados por el rey Nabucodonosor, ellos fueron firmes en lo que estaban creyendo. Ellos dijeron claramente a este hombre, al rey Nabucodonosor, dijo: aunque nuestro Dios, dijo, no nos librare de tus manos, nosotros no vamos a ceder a adorar a tus dioses. Y bueno, conocemos esa historia vívida de esos hombres de Dios que se aferraron a creer al Señor y caminar con Él. Y cuando el rey Nabucodonosor se sorprendió porque los que habían aventado al horno de fuego eran solamente a 3 personas, pero él se asombró cuando dijo: oye, ¿es que no aventaron a 3? Sí, pero yo veo a 4 que se pasea ahí con ellos. ¿Quién era? Era Jesucristo. Así es que grábese esto: la prueba que esté pasando, la situación que usted esté viviendo, por muy dura que sea, no está solo, no está sola. Cristo está con usted. Oramos. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos das, nos concedes, Señor, nos regala para estar en un lugar como este, Señor, donde estamos adorando tu nombre, reconociendo tu majestad, tu señorío en nuestras vidas. Señor, perdónanos toda falta, todo pecado. Perdónanos, Señor, toda ofensa que hemos cometido, Señor. Tu palabra es muy clara, que dice que si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos, y que tu palabra entonces no permanece en nosotros. Reconocemos que somos faltos de entendimiento, de sabiduría, y muchas veces, Señor, pecamos delante de tu presencia. Por eso rogamos que nos perdones, y queremos en todo tiempo levantar manos santas, sin ira ni contienda, Señor, delante de tu presencia, para adorarte y para bendecirte. Hoy ruego que tu bendita palabra, Señor, el Espíritu Santo la esté llevando del oído al corazón, para así, Señor, poder entenderla y vivirla cada momento, Señor, de vida que tú nos das. Te lo ruego, mi Señor y mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Oseas, uno de los profetas menores. Hoy queremos compartir. Yo siempre le pido al Señor: Señor, dime qué es lo que necesitamos oír de tu palabra, qué es lo que necesitamos realmente saber más conforme al propósito que tú nos has llamado. Y bueno, el Señor ha puesto en mi corazón, hay muchas cosas que quisiera hablar, pero siempre nos vamos a sujetar a lo que el Espíritu Santo realmente nos indique por medio de la misma palabra, de lo que es necesario hablar en este tiempo y sobre todo en este día. Oseas capítulo 2, versículo 13, se lee así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la castigaré por los días en que
incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Hoy queremos hablar sobre algo que poco se habla y que hay un propósito hoy en esta mañana, y el propósito tiene ¿cuál es? O hacernos una pregunta: ¿qué propósito tiene amar a una mujer de tal situación o de tal calaña o de cierta situación de cómo esta mujer vive? De lo que vamos a ver hoy en esta parte. Y el tema de hoy le puse por nombre: atormentando el corazón de Dios. Decíamos, son enseñanzas que casi no se dan, porque como que a veces se malinterpretan cuando el predicador no agarra los contextos, de lo cual vamos a ver y queremos realmente aprender. Atormentando el corazón de Dios. Y si nosotros leemos todo el trasfondo de Oseas, el tema de este hombre de Oseas es el amor leal de Dios, que Dios tiene por su pueblo de pacto, o sea, de Israel, que a pesar de la idolatría que Israel cometió ante el Señor, Dios en su amor, Dios en su misericordia, Él ama a Israel. Oseas ha sido llamado el San Juan del apóstol del amor del Antiguo Testamento. La Biblia habla en el Nuevo Testamento que Juan el apóstol, antes de ser el apóstol del amor, tenía un apodo que le decían hijos del trueno. ¿Por qué? Porque era muy explosivo. Con poco rápido se alteraba, se enojaba, hijo del trueno. Pero conforme el Señor lo transformó y lo iba transformando, ahora todas sus cartas siempre decía amados, o hijos amados, o amadísimos en el Señor. Y Oseas es comparado con Juan el teólogo del Nuevo Testamento, y nos habla aquí que el verdadero amor del Señor por su pueblo es un amor que no tiene fin. Pero así como no tiene fin ese amor de Dios, Dios no va a tolerar rival alguno, o si alguien tiene otro Dios aparte del Señor Jehová de los ejércitos, dice que Él no va a tolerar que tengamos otro Dios. ¿Por qué razón? Vamos a ver, vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. El mensaje aquí de Oseas contiene mucha condenación, tanto nacional como de una manera individual, pero al mismo tiempo muestra incisivamente el amor de Dios hacia la persona, hacia su pueblo, con emoción ferviente. Si nos hacemos una pregunta a nosotros mismos, ¿cuántas veces nosotros hemos herido el corazón de Dios? ¿Cuántas veces hemos atormentado el corazón de Dios? Y mire algo que muchas veces nos preguntamos. Oseas, según lo que hemos leído aquí, fue instruido por Dios a casarse con cierta mujer y experimentar con ella una vida doméstica, la cual era una dramatización del pecado de infidelidad de Israel. Vamos a verlo. Vamos a ir, por favor, a Oseas, y vamos a ver cómo Dios da esta orden a este profeta de que se case con esa mujer, sabiendo el tipo
vida que esta mujer llevaba. Dice así, Oseas 1, del 1 al 11, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, mire, le está ordenando, dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los castigaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber detestado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y el versículo 11 cierra diciendo, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ahora, aquí hay 3 hijos que tuvo Oseas, o sea, Jezreel con Joseas. Y cada hijo le puso un nombre diferente, y cada nombre tiene un significado. Por eso, cuando usted tenga un hijo, una hija, debe tener mucho cuidado el nombre que le va a poner, porque dependiendo el nombre es su significado y será tal persona. Pero regresando con Oseas, la vida matrimonial de Oseas y su esposa Gomer proveen una metáfora que aclara los temas de este libro, que es el pecado, juicio y amor perdonador de Dios. Cuando Oseas empezó su ministerio, Jeroboam II era el rey y fue un tiempo de gran prosperidad. Pero ¿qué pasó? La nación se ponía enteramente en contra de lo que Dios estaba haciendo a través de este hombre que estaba, en este caso, haciendo lo que es correcto. Cuando el rey hace lo que Dios dice, pide, el pueblo es bendecido. Y en ese tiempo era el rey Jeroboam, y fue un tiempo de gran prosperidad. Pero el pueblo, con el tiempo, pasando el tiempo, en lugar de confiar en Dios o en que Dios los guiara, los protegiera, ellos empezaron a amar
a otros dioses. Y el mensaje de Oseas aquí es para la nación de Israel, mostrando sus pecados y advirtiéndoles del juicio que se avecina. Pero muy bien, ¿acaso solamente es para Israel de aquel tiempo? Es también para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque lo que se está cumpliendo hoy en el Nuevo Testamento es lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, este mensaje es también para los creyentes de hoy, de este tiempo. Y tenemos que hablar de este mensaje porque en los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, el engaño al pueblo de Dios cada día va creciendo. ¿Y sabe usted por qué? Porque estamos ya en la recta final, estamos pronto en que Cristo venga en las nubes por su pueblo. Y en cuanto el tiempo más se acorta, el engaño se hace más grande. Y ese engaño está entrando a los lugares, a las reuniones cristianas. Y Oseas, aquí por medio de esta palabra, nos hace un recordatorio que atormentar el corazón de Dios es causarle dolor a Dios. Y el profeta tuvo que experimentar una profunda agonía en su matrimonio debido a los pecados que Gomer, su esposa, hacía. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Todo esto fue una lección objetiva, divinamente enviada tanto por él, por el Señor, como para el pueblo. Porque Dios fue el que le dijo a Oseas lo que tenía que hacer. Ya lo vimos en Oseas 1, del 1 al 3, donde dice que la palabra de Dios fue a Oseas. Dios le dijo a Oseas que hiciera lo que hizo. Y en estos versículos se describe la infidelidad de Israel. Pero vamos a tomarlo para la iglesia hoy. Estos versículos del 1 al 3, igual, es para la iglesia, donde muchas veces sin que Dios, porque aquí a Dios nos prohíbe de tener otro Dios que no sea Él. Pero ¿qué sucede? De continuo herimos el corazón de Dios, de continuo hacemos que Dios se sienta triste cuando atormentamos su corazón. Gomer le dio 3 hijos y enseguida lo dejó. Mire, ya que tenía 3 hijos con Oseas, se fue con otros hombres. Imagínese cómo se destrozó el corazón de Oseas por el pecado de esta mujer. Es una pregunta obvia, ¿no? ¿Qué sentiríamos nosotros los varones que nos diga nuestra esposa, ¿sabe qué? Ya no te quiero, ya no siento amor por ti, porque estás barrigón, feo. Y póngala ahí. Ya no te quiero, no te amo y ya no quiero estar contigo. ¿Usted cómo se va a sentir? Aleluya, gloria a Dios, qué bueno. Claro que no, hermanos. Su corazón sería destrozado. Su corazón sería herido, lastimado. Ahora Dios le ordena al profeta que fuera a buscar a su esposa descarriada y la encontró.
¿Y dónde estaba esta mujer? Dice que estaba en venta en el mercado de esclavos. ¿Y qué hizo Oseas? Como la amaba, tuvo que comprarla y traerla nuevamente a su casa y asegurarle su perdón y amor. ¿Usted haría eso con su esposa si la dejara? ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted, hermana? ¿Usted le perdonaría eso ya que usted vio que su esposa se fue y anduvo allá con otros hombres, o viceversa? Oseas tuvo que ir a buscarla y pagó el rescate por ella. Y le aseguró que la iba a perdonar y que la iba a seguir amando. Ahora podemos creer que Gomer se arrepintió de sus pecados y ahora llegó a ser una esposa fiel. ¿Qué es lo que podemos alimentarnos de aquí? Usted y yo éramos esclavos del pecado. Pero ¿qué hizo el Señor? Descendió del cielo y fue y pagó el precio. Nos compró y nos aseguró su perdón y su amor. Y hoy podemos decir que Él nos ama, porque nos ha comprado, nos ha perdonado y nos sigue amando aún en nuestra infidelidad hacia Él. Pero Gomer, se arrepintió de sus pecados. Ahora, todo esto es un cuadro de la infidelidad de Israel para con Dios, pero también es un cuadro para nosotros los creyentes hoy en día. La nación estaba casada con él. Hoy la iglesia, ¿con quién está casada? Con Cristo. Cristo es el esposo. La iglesia es la novia, que estamos ahí ya esperando que el novio venga en los cielos para el casamiento con su esposa. Éxodo 34, 14 al 16 dice: le despertaron celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Eso es lo que hizo la nación de Israel al dejar a Dios, cometer adulterio en el corazón por adorar a otros dioses y abandonar al Dios verdadero. Y el hacer esto le provocaron ira con abominaciones. Dios se airó y vino un pago, vino un juicio, una consecuencia a Israel por apartarse del Dios vivo. Lo mismo sucede hoy con los cristianos. Isaías 62:5 dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Hoy cuántas personas vemos que realmente ya no quieren nada de Dios, que estuvieron un tiempo. Pero ¿por qué ya no están? La Biblia dice: porque nunca fueron de nosotros. Estuvieron aquí, pero nunca pertenecieron realmente al reino celestial, al reino espiritual. Jeremías 3:14: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo
y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Aquí hace un llamado. Ese llamado se lo hizo a Israel en ese tiempo, pero la palabra de Dios sigue viva para nosotros. Hoy también podemos haber hijos rebeldes. Podemos ser hijos desobedientes, que desobedecemos a Dios. O levante la mano aquel que diga: yo nunca he desobedecido a Dios. Levante su mano. Somos culpables porque hemos desobedecido a Dios en pensamientos, en actos, en palabras. Es más, Dios es veraz en su palabra y dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y luego dice: si decimos que no tenemos pecado, ¿somos qué? Mentirosos, y su palabra no permanece en nosotros. Y Dios dice por medio del profeta Jeremías: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. La nación de Israel estaba casada con él, y por lo tanto debía haberle permanecido fiel. ¿Cuál es el requisito de un matrimonio como pareja? Que ambos seamos ¿qué? Fiel. Que ambos nos respetemos, nos amemos y seamos fieles los unos con los otros. Porque si alguien le es infiel a su esposo o a su esposa, es algo que no está bien. Pero ¿qué pasó con Israel? Cometió un adulterio espiritual. Así también hoy en este tiempo cometemos adulterio espiritual cuando dejamos lo que es primero, lo que es Dios, cuando quitamos de nuestro corazón a Dios como el principio de todas las cosas y ponemos un objeto como principal en nuestro corazón. Eso es ser infiel a Dios como nuestro Señor, y cometemos adulterio espiritual. Cometemos adulterio espiritual al olvidarse del verdadero Dios y adorar a los ídolos de sus enemigos. Tal vez alguien dirá: pues yo no tengo imágenes, no tengo ídolos. Pero como volvemos a decir, hermanos, aquello a que le das más tiempo, ese es tu Dios, ese es tu ídolo. ¿Cuánta gente hoy, y sobre todo jóvenes, son las 3 de la mañana y están en el chat, están desvelándose porque están tan compenetrados a ese ídolo? Es un Dios que ha atrapado su corazón y le ha enajenado su mente. Ese es un ídolo. Aquello que más tiempo le damos es nuestro ídolo, es nuestro Dios. Israel se olvidó del verdadero Dios. Hoy sucede lo mismo. Muchos creyentes se han olvidado del verdadero Dios, y que a Él como verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, debe ser primero en nuestras vidas. Desde que nos levantamos, decir gracias, Señor, adorarlo, Señor, preguntarle: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy, este día? Pero muchas veces nos olvidamos de todo. Israel le permitieron en sus vidas muchos placeres. Y la nación descubrió
que después, cuando empezaron a vivir dolor y sufrimiento, ellos se dieron cuenta que era el pago por el adulterio espiritual, por haberse alejado de Dios. Y así como Gomer, Israel iría a la esclavitud, al cautiverio, por sus pecados. Por eso cuando alguien se aparta de la comunión con Dios, de tener esa relación íntima y personal con Dios, se empieza a alejar y empieza a ser cautivado, cautivada por el pecado. Pero eso no es el fin de la historia. Así como Oseas buscó a su esposa y la volvió a comprar de nuevo, el Señor buscaría a su pueblo, Israel, lo libraría y lo restauraría en su amor y bendición. ¿Cuántas veces Dios ha ido igual tras de nosotros? Cuando un cristiano, cuando un creyente, por X motivos, X razones, se olvida, cae en el engaño, porque un cristiano puede caer en el engaño, no está salvo de caer en un engaño. Pero cuando es un verdadero creyente y cae en el engaño, el Espíritu Santo que mora en él lo redarguye y lo lleva al arrepentimiento. ¿Y qué hace Dios? Dios lo restaura. Restaura ¿qué? La relación con él. Ahora mire, la historia de Israel se puede trazar en los nombres de los 3 hijos. Por eso decíamos, cuando usted tenga hijos, no le ponga Brian, no le pongan, no, póngale nombres con significados de bendición. Jezreel, ¿qué significa Jezreel? Significa esparcidos. Y esto refiriéndose al tiempo que Dios esparciría a Israel entre las naciones. Así es que ya me imagino que tenga usted hijo que le ponga esparcidos. La siguiente hijo, una mujer, dice lo rouma, que significa no compadecida. Imagínense, sin templanza, sin misericordia. Y aquí Dios estaba dando a entender que Dios retiraría su misericordia de la nación y le permitiría sufrir por su pecado. Vea, por eso hay que buscar nombres bíblicos, hermano, donde bendecir el nombre de Dios. Y cada vez que usted le hable a su hijo o a su hija, usted está recordando el nombre de Dios, la gracia de Dios. Lo Amni, que significa no pueblo mío. O sea, tú no eres mi hija, tú no eres mi hijo. Indicando este tiempo presente en el programa de Dios, cuando Israel está fuera de la comunión con él y su pueblo no es su pueblo como una vez lo fue. No, tú no eres mi hija. ¿Cómo se iba a sentir su hija? Quizás usted diría, no. Pero habrá un tiempo cuando Dios llamará a Israel pueblo mío. Y esto será cuando Cristo vuelva y restaure la nación y establezca su justo su reino justo. Vamos a verlo. Oseas capítulo 3, versículo 3 al versículo 5. Se lee así: y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod
y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aquí tenemos un resumen de la condición espiritual de Israel. Ahora, no podemos dejar estos capítulos sin decir que el adulterio espiritual puede ser también un pecado de los cristianos del Nuevo Testamento, como hemos venido hablando, así como lo fue de los judíos del Antiguo Testamento. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, por favor, al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí al cristiano se le advierte con toda claridad que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque el amor hacia el mundo no es compatible con el Padre. Aquí una de dos: amas al mundo o amas al Padre. Pero no podemos estar en los dos planes. Todo lo que el mundo tiene para ofrecernos puede ser descrito como los deseos de la carne, la codicia de los ojos y sobre todo la soberbia de la vida. Y los deseos de la carne aquí se refiere a los apetitos corporales sensuales que proceden de nuestra malvada naturaleza. La codicia de los ojos aquí se aplica a los malvados deseos que pueden surgir de nuestra propia mente, deseo del corazón, y por tener una vida soberbia, tomando una gloria que no nos pertenece. Y esto ilustra la mundanalidad sobre lo que hizo Eva cuando desobedeció el mandato de Dios que le dijo a Adán y a Eva: de todos los frutos comerán, menos de este. Aunque Eva vio que el árbol era bueno para comer. Y es lo que sucede hoy en día. Se nos presenta la tentación, el pecado, y decíamos el día miércoles que el pecado, la mujer se presenta una mujer astuta, bien maquillada. El pecado se presenta muy hermoso, pero aquel que cae en esa tentación de ese pecado está desobedeciendo lo que hizo Adán y Eva. Dios les advirtió. Pero Eva dice que vio que el árbol era bueno para comer. Y esto es o son los deseos de la carne. Todo aquello que es agradable a los ojos, todo esto es la codicia de los ojos. Y era, dice, un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y esto aquí describe la soberbia de la vida. Así como el diablo se opone a Cristo y la carne es antagonista del Espíritu, así el mundo es contrario al Padre. Los apetitos, la avaricia y la bendición, todo esto no proviene del Padre. ¿Dónde está su origen?
Su origen está en el mundo. Oiga esto. La mundanalidad es el amor por las cosas que son cosas pasajeras. El corazón humano nunca puede hallar satisfacción en cosas. Usted tiene un carro hoy, último modelo, dice, el que viene 5 años, 2 años voy a comprar algo mejor. Tiene una casa bien bonita, dice, creo que le voy a ampliar o voy a comprar otra casa donde tenga esto y tenga el otro. Y póngale usted ahí números. Primera de Juan 2:17, se lee así. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora escuche esto. Se dice que cuando un banco está en peligro de quiebra, la gente que es inteligente jamás irá a depositar su dinero a ese banco que está en quiebra. Cuando los cimientos se cuartean, los constructores que son inteligentes no prosiguen, porque saben que habrá una gran catástrofe. En otras palabras, si nosotros vemos que el mundo día a día está más peor que antes, y si el mundo se está acabando él mismo, es como acomodar los asientos de un barco que está para hundirse, como el Titanic. Si las personas que son inteligentes miran todas estas cosas, se retiran de ahí. Pero las personas inteligentes no viven para un mundo que está desvaneciéndose. Un cristiano verdadero tendrá problemas, sí. Tendrá prueba, sí. Porque somos peregrinos que vamos en lucha hacia nuestra patria verdadera, que es nuestra patria celestial. Vamos a tener problemas, tentaciones, pero según la Biblia dice que el cristiano, el creyente verdadero, es un ser inteligente. Es un ser con conocimiento, entendimiento y sabiduría de la palabra de Dios, siempre y cuando este creyente lo tenga como principal en su corazón. Y se va a guardar, se va a apartar de este mundo al ver que se está desvaneciendo. Y es la voluntad de Dios la que nos guarda de la tentación de que todo aquello va a pasar. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Vea lo que nos dice aquí el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí nos habla el Señor. Ahora, para completar el contexto,
Santiago capítulo 4, versículo 1. Es importante conocer el contexto para entender correctamente la palabra de Dios. Y aquí nos habla de la amistad con el mundo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nos habla aquí de una manera clara. Y los cristianos que aman al mundo y viven para el pecado, según la Biblia, dice que son falsos a su Salvador y destrozan su corazón. Y Pablo advierte en contra de esto. Vamos a verlo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Dice, es versículo 11, perdón, hermanos. Alabado sea el Señor para siempre. Versículo 1 al 3 de 2 de Corintios 11 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, Pablo nos advierte que en nuestro caminar hay muchas cosas que podemos hacer por descuido en nuestro caminar con el Señor. Para ir cerrando, Oseas, de los versículos 4 al versículo 7 del capítulo 1, dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. Aquí nos habla de que todos los vecinos hablan de los pecados de Gomer y la señalan con dedo acusador.
Pero ahora Oseas los señala a ellos con su dedo y revela sus pecados. Vamos a Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 2: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Todos estos pecados y muchos más cometían en la nación. Pero ¿qué hoy en estos tiempos con la iglesia? Y para empeorar las cosas, la nación trataba de cubrir sus pecados con un avivamiento religioso superficial. Y es lo mismo que sucede hoy. Hoy hay muchos avivamientos religiosos falsos, donde podemos ver las vidas de todos esos que están en esos avivamientos religiosos superficiales. Llevan una vida que no es acorde a la palabra de Dios. Y Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él deseaba amor más que sacrificio, y que lo conociesen más que holocausto. Y Dios nos recuerda hoy que es lo que quiere también de nosotros. Desea más amor hacia Él, que le busquemos más a Él cada día, que le obedezcamos en vez de tantos sacrificios. Hermanos, el pecado no solo quebranta la palabra de Dios, sino que también destroza su corazón. ¿Cuántas veces hemos atormentado el corazón de Dios? Es una pregunta que hacemos. Aún como cristianos muchas veces hemos destrozado el corazón del Señor. Y Oseas comienza con una historia de amor, pero una historia de amor muy dolorosa y muy personal. Oseas se había casado con una mujer cuya conducta era la de una prostituta. Sin embargo, cuando ella más lo traicionaba, Oseas más la amaba. Él le había dado todo lo que ella necesitaba como una buena esposa. Le dio amor, le dio un hogar, un nombre de reputación, de donde ahora le decían Doña Gomer. Y no decían a viene Gomer. No, porque Oseas le dio un hogar, un nombre de reputación. Pero ¿qué hizo ella? Le pagó viviendo con otros hombres. Poco mal agradecida esta muchacha, ¿no? Poquito. ¿Qué hizo esta mujer? Lo humilló hasta las lágrimas. Oseas dice que lloraba. Pero ¿qué hizo él? Se aferró a ella. ¿Por qué Oseas amó a una mujer de tal calaña? Porque Dios así le había pedido. ¿Para qué? Para mostrar el amor sufrido por su pueblo. A veces como que cuando yo estaba preparando esta enseñanza, vino a mi pensamiento, a veces creo que es necesario que uno experimente esto en el matrimonio para que sientas un poquito el dolor que Dios siente. Usted, hermana, ¿cómo siente cuando va con su esposo y de repente voltea a ver a otra mujer? Usted no sabe eso. Dice yo los chancleos, hermana. ¿Verdad? Este hombre, o sea, Dios permitió todo esto para que Oseas entendiera
de cómo Dios se duele cuando su pueblo, cuando nosotros incluso hoy en día menospreciamos a Dios. Es un dolor, yo me imagino, terrible. Israel era, dijo el Señor, para mí como una esposa. Era como una esposa adúltera. Y por esta razón Dios utilizó a Oseas para presentar dramáticamente la traición en la vida real y para mostrar con colores vívidos la ira de Dios, sus celos y sobre todo su amor por su pueblo. Ahora aquí cuando hablo de celos, no hablo del celo carnal que tiene el ser humano. No, aquí hablamos de un celo espiritual. Cuando nos duele el corazón por la injusticia que se hace o por difamar la palabra de Dios o desobedecer la palabra de Dios. Como ahora el celo que todos los cristianos, incluso hasta no cristianos, sentimos por los Juegos Olímpicos, la inauguración de todas las barrabasadas que hicieron, ¿verdad? Pero en fin, y quiero dar esta conclusión. Recuerde lo siguiente: Dios no quiere ser solamente el amo de su pueblo. Dios quiere ser un esposo, dándose a sí mismo en un amor íntimo y puro. Dios es un esposo. Dios es el esposo y no compartirá su esposa con nadie. A ver, hermanos varones, levante su mano el que quiera compartir su esposa con otro. ¿No? Esposa, levante su mano quien quiere compartir su esposo con otra. Poco. Nadie. No, pues. ¿Y por qué muchas veces nosotros compartimos el amor que es de Dios con otras cosas? Dios es nuestro esposo y Él no va a compartir ese amor con otras personas, con otros dioses. Si alguien lo hace, hermanos, la ira de su esposo, la disciplina de su esposo vendrá sobre él. Entonces, el pecado, Dios, decíamos, es un esposo. Y ahora yo quiero que cuando usted salga de este lugar, salga con ese sentir, con ese pensamiento: no daré mi vida a nadie que solo a Cristo. No compartiré mi amor con nadie. Mi amor solo es de Cristo. Porque si yo comparto mi amor con otro Dios, estoy siendo infiel hacia Dios como mi padre, como mi esposo espiritual que es. Por lo tanto, piense esto: cada vez que lo que había en su corazón como principal para pasarse el tiempo, el día, cada vez que el corazón lo lleva y dígale: no lo voy a hacer, porque al pasar más tiempo con Él, le estoy dando todo mi amor a algo que no es Dios. El hacerlo así, estoy violando la palabra de Dios y por lo tanto estaré atormentando su corazón. Y por esta razón, Él va a corregir si es necesario para obtener mi atención a Él. Solamente cuando Dios nos corrige es cuando nuestra atención es dirigida a Él. Ahora, no obstante, aun cuando se le da la espalda a Dios, dejo de serle fiel a Él.
Pero no por eso Él cambia. Él permanece fiel. Y Él está dispuesto a bendecirnos, esperando que un día cambiemos. Y Oseas aquí demuestra que lo que Dios quiere no es castigar, no es disciplinar, sino amar. Es lo que Dios quiere. ¿A cuántos nos gusta que Dios nos ame? Entonces vamos a obedecer nada más. Antes de terminar esto, le damos honra y gloria a Dios y todo el honor a Dios por todo el tiempo que Dios nos ha permitido estar trabajando en la obra en el cual Él nos ha llamado. Y de todo esto, este trabajo, en todo tiempo le hemos pedido dirección a Dios de cómo trabajar, de cómo hacer las cosas. Porque es uno de los principios de Dios para que Dios te siga respaldando en todo aquello que vas a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy mandamos felicitaciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los hermanos, la iglesia allá en Buenavista, Oaxaca. El tiempo pasa rápido. Hoy los hermanos se están gozando con el Señor, le están dando gracias al Señor por permitir 9 años de estar trabajando en esa obra. 9, ya constatamos. 9 años que el Señor nos envió a trabajar ahí. Nunca nos imaginamos que estaríamos trabajando. Digo estaríamos trabajando porque ustedes como la iglesia también están trabajando para allá. Cada vez que usted envía ofrenda, cada vez que usted siembra para la obra, está sembrando también para que el evangelio en esos lugares se siga predicando. Así es que hoy los hermanos allá están de manteles largos. Y me decía el pastor Isaías que si íbamos ahí. Yo le he preguntado al Señor, y de cómo Dios me ha preparado, de cómo me ha forjado, y de cómo Dios forja a sus discípulos y cómo forja el carácter. Primero Dios te llama. Y una vez que Dios te llama, Dios te prepara. Yo le preguntaba al Señor, dime a quién, si voy o a quién envío. Pero en ese momento de oración Dios me llevó a una palabra. Y Dios me decía que la única manera de que el discípulo se forje es enfrentando la situación. Claro, estará al lado del discípulo. Y Dios nos ha enseñado que es la manera en el cual el discípulo, el obrero, se forja. Porque Él lo enseñamos a depender de Dios, a tomar decisiones siempre en el Señor, y que si algo va a hacer, pregunta a Dios. Es el primero que se le va a preguntar: Señor, ¿qué voy a hacer y cómo debo de hacerlo? Y doy gracias a Dios porque el pastor en Buenavista tiene ese carácter y Dios le ha enseñado. Y yo le digo: hijo, Dios te envió a ese lugar, fue Dios. Y el que te envió a ese lugar te dará la sabiduría y el conocimiento para enseñar a su pueblo. Y cada vez que quieras saber algo, pregúntale a Dios. Pero antemano nosotros, como pastores principales en este lugar, y como copastores y liderazgo y toda la iglesia, siempre estamos intercediendo por ellos allá. Pero es como se forja un ministro del evangelio. Es como se forja dándole la confianza que trabaje, estándole supervisando, ayudándole. Pero siempre es la única manera de desarrollarse y de crecer.
así como lo está haciendo nuestro hermano Isaías, su esposa, sus hijos y el liderazgo allá en Buenavista. Así es que démosles un aplauso al Señor, porque es Dios quien lo hace. Y también felicito, el día jueves no pudimos venir ninguno de los líderes a la oración, pero siempre hemos dicho, si el pastor no llega, incluso a una predicación, hay más pastores que están listos, hay líderes que están listos. Y gloria al Señor por esos hermanos que tomaron la iniciativa y empezaron la oración. Como tenemos vigilado aquí, empecé a contar los que llegaron. Primero llegó el hermano César con la hermana Ida, y luego llegaron los demás. Los estoy contando. Y llegaron nada más 6. Los tengo contaditos. Y vamos a poner cámaras aquí también. Sí, hermanos, por seguridad. Ya tenemos cámaras allá afuera. Y todos los movimientos los tenemos detectados. Y vamos a poner cámara aquí también. Y nada más vinieron 6 ese día. Y gloria al Señor por esas vidas. Pero siempre que así sea. Por la batuta, o sea, tome la batuta. ¿Por qué? Porque ustedes también, Dios les dio la gracia y el poder para que se pongan al frente y dirigir la oración. Oramos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo por todos estos años, Señor, que tú nos has permitido el darnos, el desarrollarnos en tu gracia, en tu voluntad, Señor. Gracias porque podemos mirar el crecimiento espiritual en tu pueblo, no solamente en este lugar, en Buenavista, Señor, donde a pesar de luchas y pruebas y de tantas tribulaciones que se ha pasado, la iglesia sigue adelante. Vemos el crecimiento en la fe, en la confianza viva, en esa esperanza viva que tu pueblo también ha puesto en ti, Señor. Hoy están de manteles largos, dándote gracias, Señor, conviviendo con otros hermanos que fueron invitados, Señor, por este momento en el cual ellos están compartiendo este agradecimiento, Señor, por el plan de trabajo que tú has dado en ese lugar en Buenavista. Que se siga extendiendo tu reino, Señor, a otros lugares, porque esa es tu voluntad, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y esta iglesia, Señor, como la iglesia matriz, Señor, que está trabajando con otras iglesias hermanas, Padre, sigamos, Señor. Es un regocijo para todo el pueblo, porque lo que ellos han sembrado aquí es el fruto, es la cosecha, Señor, de estos tiempos. Y de todo aquello que ellos seguirán sembrando, Señor, lo harán porque te aman. Y lo seguiremos haciendo, porque cada día tú nos bendices y de todo lo que tú nos das, damos para que el evangelio se siga predicando, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.